Bendito el Eterno. Qué honor estar rodeado de tantos sadiquín a esta hora. Aleluya. De todo el pueblo de Israel que está disperso por acá por Georgia. Los hermanos que amamos en gran manera, nuestros hermanos de Riverdale, conocidos con mucho cariño como los hermanos de la Trailita. Esperamos pronto estar por allá visitándoles también. Bueno, y con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Adón Moreno, Berrabeinu, Jesús Amasía, con el permiso de mi rabino, Dan, que la paz sea sobre él, y con el permiso de todos los que están acá presentes, el Moré Roberto, anfitrión de esta comunidad Beit Yeshua, el otro Moré Roberto, allá de la comunidad de Riverdale, el otro Moré Víctor, que por ahí se me perdió ahorita, pero por ahí está. Se le bendiga grandemente también, y todos los demás hermanos que acá todos son líderes, un pueblo de hombres y de mujeres que Hashem ha levantado para traer esta gran redención que nos ha tocado vivir en este tiempo tan extraordinario. También nos alegra en gran manera que tengamos acá con nosotros a nuestra hermana Alba, a su madre. Madre viene de Florida, de la Florida. Bendito sea Hashem por su vida. Que el Eterno siga fortaleciendo y dándole salud en todo momento. Su hija también, la hija de Alba, que está por allá. No trajo el violín. No quiso traerlo, pero el papi le dijo, vaya a traer el violín. No, me da pena. Un día tenemos que deleitarnos con esos cánticos que toca esa niña ahí en el violín. Baruch Hashem. Bueno, y no pudo haber sido más propicio esta congregación, esta reunión, estos grupos de Torah que están aquí representados por varias razones. Número uno, estamos acercándonos a la cuenta del Omer, estamos avanzando en la cuenta del Omer. Ayer decíamos, son 5 semanas del Omer. Baruch Hashem, 35 días, 5 semanas del Omer. Ya estamos iniciando la 6ª semana y estamos ya acercándonos a la fiesta de Shavuot. Con gran alegría y con gran bendición. Además de eso, la parashá de esta semana también tiene una referencia extraordinaria con la festividad de Shavuot, porque nada más y nada menos la porción de esta semana tiene por nombre Behar, que significa en el monte, ¿okay? En el monte Sinaí. Y fue allí precisamente en Behar Sinai, en el monte Sinaí, que nuestro pueblo de Israel recibió la Torá por mano de Moshe, y tuvimos esa herencia extraordinaria, como Moshe nos instruyó, una heredad para toda la congregación de Israel. Y bendito sea Hashem por esa extraordinaria herencia que nos han dado, el tesoro más maravilloso, el tesoro más extraordinario que hayamos podido recibir. Hashem nos los entregó en el monte Sinai, y estamos confiados que este próximo Shavuot también estaremos recibiendo la Torá de una manera extraordinaria en nuestras almas, para confirmar el pacto en nuestras vidas, de poder seguir adelante con esta extraordinaria bendición que Hashem nos ha dado. Por eso digo que no ha sido tan propicio
el poder estar reunidos acá, hermanos de diferentes grupos de Torah que están acá en Georgia. ¿Por qué? Porque una de las características de la fiesta de Shavuot a la que vamos a ir es la unidad. ¿Ok? Es la unidad. De hecho, fue la primera vez que Hashem habló acerca del pueblo de Israel como un solo pueblo, como un solo hombre, utilizando un término singular, cuando nuestros padres llegaron frente al monte Sinaí. Mientras que el relato del Éxodo venía relatándonos y salieron los hijos de Israel de Egipto, y marcharon los hijos de Israel, y acamparon los hijos de Israel en tal lugar. Cuando la Torá en el libro de Shemot nos llegó al relato de que Israel llegó al monte Sinaí, esos términos plurales, la Torá no lo utilizó en ese momento, sino que utilizó un término en singular. Y dice la Torá, y acampó Israel frente al monte Sinaí. Hablándonos de qué cosa, de ese espíritu de unidad, de ese espíritu extraordinario de la unidad que hubo en el pueblo de Israel, que se sintieron como un solo hombre, como un solo cuerpo. En ese momento se hizo carne esas palabras que declaramos todas las mañanas cuando hacemos el rezo Shaharit. Fíjate lo extraordinario de las palabras que declaramos cada mañana cuando vamos a iniciar el rezo Shaharit, que fue lo que se hizo carne en ese momento en el monte Sinaí. Todas las mañanas cuando vamos a iniciar el rezo decimos: he aquí acepto sobre mí el precepto positivo de amarás a tu prójimo como a ti mismo. He aquí que profeso amor a cada miembro de Israel como si fuera mi propia alma y mi propio cuerpo. Esas palabras se volvieron una realidad en Israel y se está volviendo una realidad en todos nosotros en este tiempo tan maravilloso que estamos avanzando hacia Shavuot. Y es por eso que mi corazón se regocija en gran manera ver la unidad de los hermanos en este día, y que se cumpla en nosotros aquello que fue dicho por el salmista: mirad cuán bueno y cuán bendecido es que habiten los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Hashem bendición y vida eterna. Así que lo que vamos a recibir en esta mañana de Shabbat es bendición y vida eterna, porque hay una unidad extraordinaria acá en medio de nosotros. ¿Ok? Y si pudieron leer esta parashá Behar, que estoy seguro que todos la leyeron, hay un tópico importante que se toca en toda esta parashá, en toda esta porción de la Torah. Y este tópico que vamos a ir destacando en esta enseñanza con la ayuda del Creador, este tópico tiene que ver mucho también con el tema de la unidad. Y este tópico se ha convertido en lo que pudiéramos llamar un tabú. Hablar de lo que se tiene que hablar en esta parashá muchas veces se convierte en un tabú. Pero es la responsabilidad en esta mañana de hablar de este tópico para que sea de bendición para nosotros y para que pueda hacerse en realidad en nuestras vidas lo que fue escrito en el libro de Proverbios, cuando dice: la bendición de Hashem es la que enriquece y no añade en ella tristeza. ¿Por qué digo esto? Si ustedes pudieron leer la parashá, ustedes se dan cuenta que aquí habla acerca de la economía. La economía. Tenemos en primer lugar un mandamiento que se conoce como el mandamiento de la Shemitah, del año sabático.
donde cada 6 años el pueblo de Israel tenía por ordenanza del Eterno trabajar la tierra por 6 años. Pero dice la Torá que al 7º año tenían que dejar la tierra descansar. Durante 6 años tenían que trabajar la tierra y el 7º año tenían que dejar la tierra descansar. Díganme ustedes si eso no tiene que ver con la economía. ¿Ok? Tiene que ver con la economía. Sobre todo cuando estamos entendiendo en una generación que no existían las oficinas, que no existían muchos trabajos que hoy en día la modernidad ha creado, y que la base fundamental de la economía, ¿cuál era? La agricultura. Tener que trabajar 6 años y tener 1 año de descanso en la tierra, eso era un reto, era un desafío, ¿ok? Que impactaba en la economía de Israel. Además de eso, la Torá, luego de hablarnos del año de Shemitah, hablarnos del mandamiento de la Shemitah, entonces nos habla del año Yobel. ¿Qué cosa es el año Yobel? El año de los jubileos. Bueno, resulta ser que Hashem no solamente se conformó con el año sabático que teníamos que descansar la tierra, sino que además de eso, cada 7 periodos de 7 años sabáticos, al año siguiente, que sería el año 50, teníamos que guardar algo que la Torá llama el Yobel, o el año del jubileo. ¿Y en qué consistía el año del jubileo? Bueno, imagínense el impacto económico que tiene el año jubileo. Imagínense esto nada más. Para que usted tenga una idea, el impacto tremendo que tiene Yobel. Si una persona le debía a usted dinero, usted tiene que perdonar la deuda. Y eso no era solamente en el Yobel, eso era también cada 7 años. Si usted le había prestado a una persona $50,000, y esa persona no le había pagado el dinero en el año 7º o en el año jubileo, usted tenía que decir, la deuda está perdonada. Fíjense el impacto en la economía de estos mandamientos. Además de eso, en Yobel, si usted había ahorrado dinero para poder comprar una tierra y usted compraba esa tierra, en el año de Yobel usted tenía que regresarle la tierra a su dueño original. Imagínense, usted compró una tierra, trabajó duro para comprar una tierra, Roberto, y cuando llegaba Yobel, mira Roberto, aquí está tu tierra otra vez, aquí están tus papeles, tómala otra vez. Imagínate el impacto que tiene en la economía estos mandamientos que están acá en esta parashá. Además, aquella persona que había comprado un esclavo tenía que darle la libertad en el Yobel. Incluso aquel esclavo que había dicho, amo a mi señor, amo a mi esposa y a mis hijos, y por lo tanto me quedaré trabajando con él, ese esclavo era completamente libre en el año Yobel. ¿Por qué? Porque el tema de la marca que le colocaron en la oreja al esclavo era para el año sabático. Y si el amo tenía que liberar al esclavo al 7º año, en el año sabático, si él no quería, se le colocaba una marca para que siguiera trabajando por él durante más tiempo. Pero en el año de Yobel, en el año jubileo, tenía que salir libre. Sí, porque sí.
Por lo tanto, si usted ha puesto a analizarse con respecto a esta parashá, el tema de la economía es un tema importante que se habla en esta parashá. Prácticamente toda la parashá, Behar nos habla del tema de la economía. Incluso tenemos mandamientos que van en contra de la usura y del cobro de intereses. Está establecido en esta parashá de que si un hijo de Israel le prestaba dinero a otro hijo de Israel, está establecido en esta parashá que no podía cobrarle intereses del préstamo que se hacía. Entonces, si hay un tema central en toda esta parashá Behar, es el tema de la economía. De hecho, permítanme decirles algo. En todas las escrituras, en toda la Biblia, en todas las escrituras, uno de los temas más fundamentales que se habla es el tema de la economía. El tema de la economía. De hecho, he recibido de mi maestro que el segundo tema en los labios de Yeshua con mayor importancia en las enseñanzas del maestro fue hablar acerca de la economía. Yeshua habló más de la economía que del Geinón, que del infierno. Yeshua habló más de la economía que del cielo. Es más, Yeshua habló más de la economía que de la fe. El único tema que Yeshua habló más que el tema de la economía fue el tema del reino de los cielos. Es el único. Pero después de ese tema, el tema que más Yeshua habló fue el tema de la economía. Por ejemplo, Yeshua dijo, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Por lo tanto, no hagáis tesoros en esta tierra. Hacer tesoros en el reino de los cielos. Y por lo tanto, si hay un tema que tenemos que hablar con toda propiedad, es el tema de la economía. ¿Por qué? Porque la Torá está interesado en hablar de la economía. ¿Por qué la Torá está interesada en hablar de la economía? Para que la economía no se convierta en una idolatría en tu vida. Y para que nuestra confianza en el Eterno pueda estar colocada en Él y no en el cheque que recibimos semana tras semana. Esta parashá también nos habla de la Sedaká. Es decir, distintos aspectos importantes que nos habla esta parashá acerca del tema de la economía. Y esto tiene mucho que ver con el tema de la unidad. Permítanme decirles algo. Pensemos en esto por un momento. Tiene un buen olor este té, y ya me estaba despertando el interés. Pensamos en esto un momento. En los días después del diluvio, la humanidad entera se unió con un proyecto. Y ese proyecto fue construir una ciudad y construir una gran torre con el propósito de rebelarse contra Hashem. Y todos muy bien saben que estamos hablando de la torre de Babel. Para los que trabajan construcción, y que sé que hay muchos acá que trabajan en este campo, ustedes bien saben que quizás si hay algo que afecta grandemente la economía es el tema de la construcción. El tema de la construcción. De hecho,
lo que mueve este país, aparte de la economía, parte de la industria armamentista, de la industria militar, es la industria de construcción. Si algo mueve la economía de un país, es el tema de la construcción. Ahora, piensen en este momento. La humanidad, después del diluvio, se unió completamente con el propósito de construir una gran ciudad, y en medio de esa gran ciudad, una gran torre, con el único propósito de rebelarse contra Hashem y de no permitir que Hashem los castigara como castigó a la generación previa cuando el diluvio. En otras palabras, en aras de este proyecto en contra del Eterno, en aras de este proyecto en contra de Hashem, la humanidad entera estuvo dispuesta a colocar la economía de sus vidas, su tiempo, su trabajo, con un propósito: rebelarse contra Hashem. Poder construir una ciudad, poder construir una torre como la que ellos se establecieron, eso demandaba economía, demandaba dinero, demandaba material, demandaba trabajo, mucha mano de obra. Y la humanidad estuvo dispuesta a unirse en aras de este proyecto, no escatimando la economía, no escatimando el dinero, no escatimando el tiempo y el trabajo que tenían que invertir en ese proyecto. Vemos a los hijos de los hombres en aquella ocasión unidos con ese fin, estableciendo su economía en aras de un propósito, que era construir esa ciudad y esa gran torre. De hecho, enseñan los sabios por qué Hashem no envió un castigo tremendo sobre esa ciudad. Si yo hubiese sido Hashem y yo veo que la humanidad entera se está uniendo con un propósito, no escatimando dinero, no escatimando costo, no escatimando tiempo, uniéndose con un propósito para rebelión contra mí, si yo hubiese sido Hashem, yo hubiese mandado fuego del cielo para que lo destruyera todo. Lo que Hashem hizo a Sodoma y Gomorra, yo lo hubiese hecho en la Torre de Babel. Ahora, ¿por qué Hashem no lo hizo? ¿Por qué Hashem mandó un castigo sobre aquella generación rebelde, un castigo que pareciera insignificante? Lo único que hizo Hashem fue confundir sus lenguas. ¿Por qué Hashem no derramó su ira contra esa generación perversa que se estaba rebelando intencionalmente contra él? Porque pese a eso, había algo bueno en esa generación. Y era que estaban unidos. Había unidad entre ellos. Había unidad en ellos. Y por causa de esa unidad que Hashem vio en ellos, no los castigó como debió merecerse el castigo de esa generación. Aunque la unidad era en fin a un propósito ajeno, a un propósito malo, había unidad. Aunque la unidad no era por un propósito digno, había unidad, y por eso no merecían ser castigados como debemos ser castigados. Y por lo tanto, esta parashá que nos habla de la economía, en este contexto
que nos habla acerca de la fiesta de Shavuot y la unidad que tenemos que tener para la festividad de Shavuot, esa unidad también debería reflejarse en nuestra economía. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente, nuestras almas están contaminadas por un terrible veneno. Y ese veneno se llama el egoísmo. Y tú podrás tocarle cualquier cosa a una persona menos el bolsillo. Pero aún ahí, en ese aspecto, por decirlo de alguna manera, en ese aspecto tan sagrado para el hombre, no para Hashem, en ese aspecto tan sagrado para el hombre, que es el bolsillo, Hashem quiere ser allí también tu Dios. Hashem quiere ser nuestro Dios aún en nuestra economía. Y es por eso que Hashem le entregó estos mandamientos a Israel. Fíjate algo. Los sabios se hacen una pregunta que seguramente ustedes lo leyeron en alguno de los muchos comentarios que pudieron haber leído. ¿Por qué específicamente estos mandamientos, que son el mandamiento de la Shemitah, el Yovel y estos mandamientos que nos narra la Parashá, por qué la Torah los asocia con el monte Sinai? Si a fin de cuentas todos los mandamientos fueron dados en el monte Sinai, o por lo menos la mayoría de los mandamientos fueron entregados en el monte Sinai. ¿Por qué si este relato que estamos hablando en el capítulo 25 del libro de Levítico, cuando el acontecimiento del monte Sinaí ocurrió en Éxodo capítulo 20, ¿por qué acá en Levítico capítulo 25 la Torá comienza esta sección diciéndonos: y habló el Eterno a Moshe en el monte Sinaí, Behar Sinai? Y cuando entendemos el tópico es precisamente, el tema de esto es el año del jubileo, el año de Yovel y todo el tema de economía. Rashi, un gran estadista de nuestra Torá, un gran intérprete de nuestra Torá, se hizo esa pregunta y dio la siguiente explicación. Permítame leer el comentario de Rashi con respecto a eso. Mira lo que dice Rashi. ¿Por qué la Torá menciona específicamente que fue Hashem en el monte Sinaí quien transmitió el mandamiento del año sabático? Y responde Rashi: para enseñarnos que así como las normas del año sabático, aún en sus más íntimos detalles, fueron enunciadas por Hashem en el monte Sinaí, lo mismo es aplicable para todos los preceptos. Todos fueron anunciados por Hashem en el monte Sinai. Esa es la respuesta de Rashi. ¿Okay? ¿Por qué estos mandamientos fueron dados en el monte Sinaí? ¿Por qué la Torá explícitamente dice que estos mandamientos fueron dados en el monte Sinaí? La respuesta de Rashi es para enseñarnos que así como estos mandamientos con todos sus detalles, la Torá los anuncia que fueron entregados en el monte Sinaí, así también el resto de todos los mandamientos fueron entregados en el monte Sinaí. Esa es la respuesta de Rashi. Sin embargo, he recibido de mi maestro, de nuestro Rabí Dan, la paz sea sobre él, lo siguiente: Hashem establece estos mandamientos específicos para mostrarnos que la Torá tiene un origen divino. Voy a repetir eso. La Torá anuncia de que estos mandamientos fueron dados en el monte Sinaí para demostrarnos que la Torá tiene un origen divino. ¿Por qué razón? Piensa en esto por un momento.
Hay algunos críticos de la Biblia que dicen que Moshe no recibió ninguna Torá del cielo, que Moshe se inventó toda la Torá. Y para demostrarnos eso, nos muestran que los más altos cargos de Israel, Moshe se aseguró dárselos a su familia. Así dicen los críticos. ¿De dónde era la tribu sacerdotal? La tribu de Leví. ¿Y quién era la tribu de Leví? La familia de Moshe. ¿A quién le entregó Moshe el sacerdocio? A Aarón y a sus hijos. ¿Y quién era Aarón? El hermano de Moshe. Muchos críticos, cuando ven estas cosas, dicen: Moshe se inventó la Biblia y se aseguró de darle el poder a su familia. El poder a su familia. El cargo de sacerdote, la tribu de levita, que no tiene que tener herencia, sino la herencia es una tierra, una ciudad específica que se le van a dar a ellos, y que todos los demás le traigan los diezmos, los frutos a esa familia, a la familia de Leví. Es decir, a la propia familia de Moshe. Y entonces los críticos dicen: eso fue un invento de Moshe. Pero la Torá, para demostrarnos que tal cosa no era un invento de Moshe, nos da unos mandamientos como este. Fíjate esto. ¿Por qué a Moshe, si fuera un invento de Moshe, por qué a Moshe se le viene a ocurrir la fascinante idea de inventarse que los hijos de Israel tenían que trabajar 6 años y 1 año tenían que descansar la tierra? Y cuando los hijos de Israel preguntaran: bueno, ¿y qué comeremos el 7º año si no podemos comer la tierra? Si no podemos trabajar la tierra, ¿qué comeremos el 7º año? La respuesta de Moshe fue: el Eterno tu Dios te bendecirá grandemente el 6º año, que comerás de los frutos del 6º año, lo comerás el 7º año, e incluso el 8º año seguirás comiendo el fruto de la tierra el 6º año. Pregunto yo, o mejor dicho, nos pregunta nuestro rabí: ¿qué hombre puede dar una promesa como esa? ¿Qué hombre puede dar una promesa? Imagínense que yo quiera inventar una religión y que yo les digo a ustedes: bueno, trabajen 6 años y el 7º año no trabajen. ¿Y de qué vamos a vivir 1 año entero? Y entonces yo le diga: no se preocupen por eso. ¿Qué sucede cuando comencemos a cumplir ese mandamiento y el 7º año pasemos hambre y necesidad? Todos ustedes me van a venir a buscar a mí. ¿Quién se le ocurriría inventar unas leyes como esta? A nadie. Por lo tanto, al tener unas leyes como esta, esto es una garantía y una seguridad de que la Torá viene del cielo, porque solamente Hashem, el creador del mundo y del universo, puede dar una promesa como la promesa que está dando la Torá en esta parasha. Nadie más puede asegurar una promesa tan extraordinaria como esta. Trabajen durante 6 años y descansen 1 año en la tierra. Y no tengan preocupación, porque yo soy Hashem, y por lo tanto en el 6º año les voy a dar de comer para el 7º, e incluso hasta el 8º año comerán de lo que se produzca en el 6º año. Amén, amén. Una promesa así solamente lo puede hacer Hashem. Por lo tanto, cuando Hashem en su bendita Torá establece mandamientos que afectan y que golpean nuestra economía, no es para nuestro mal, sino que tiene un propósito extraordinario.
Ese propósito es fortalecer nuestra confianza en Dios. Que eso que decimos, yo confío en Dios. Bueno, cualquiera con una cuenta abultada puede decir, yo confío en Dios. Pero cuando estamos en momentos difíciles, cuando estamos en momentos económicos terribles, cuando no tenemos nada en nuestra nevera, es allí donde realmente tú vas a demostrar si confías en Dios. Y por lo tanto, Hashem nos entregó mandamientos de estas características en la Torá para poner toda nuestra confianza en el Eterno. Toda nuestra confianza en el Creador. ¿Por qué razón? Porque aún si tienes que perdonarle la deuda a un hermano, tienes que confiar en que Hashem es tu proveedor. Aún cuando compraste una tierra y tienes que regresársela a su dueño original, tienes que confiar en tu Creador. Aún cuando tienes cada sexto año que guardar un año sabático y no sembrar en la tierra, es una muestra de decirle a Hashem, confío en ti. Y por eso cumplo tus mandamientos. Por eso guardo tu Torah. Y por lo tanto, este tema de la economía nos enseña algo sumamente importante. Y yo quiero decirte esta verdad bíblica, aunque nos duela, aunque no nos guste nuestros oídos, pero tenemos que estar dispuestos a escuchar esto, porque es la verdad de la Escritura. Y la verdad es que tú no eres dueño de nada. Y lo único que tú eres administrador de lo que Dios te ha dado. Y por lo tanto, lo que Dios te ha dado no es tuyo. Lo que Dios te ha dado, te lo ha dado para que tú administres lo que es de Él. Ahora, enseñó nuestro Santo Maestro Yeshua que si una persona es un siervo fiel, el Señor le dará más. Pero cuando una persona es un mal siervo, aún lo poco que tiene se le será quitado. Por lo tanto, esta verdad nos enseña que si tú administras lo que Dios te ha dado conforme a los principios de administración de la Escritura, Dios te va a declarar a ti un buen administrador. Y cuando tú eres declarado por Dios como buen administrador, Dios te da más. Pero si el dueño que colocó las reglas, que colocó los principios, y ve que tú no te estás obrando ni administrando conforme a los principios del dueño, entonces el dueño te va a declarar un mal administrador y por consecuencia no te va a dar más. ¿Por qué razón? Por una simple razón. Imagínate que tú tienes algo y se lo das a una persona, le dices, mira, yo te voy a dar esto para que tú hagas con esto que te estoy dando esto, esto y esto. Y resulta que la persona a la cual tú le estás confiando eso se cree más lista que tú. Y dice, en vez de yo hacer esto, esto y esto, yo voy a hacer esto otro.
¿Cómo te sentirías tú cuando te enteres que a esa persona que tú le has confiado algo está haciendo con eso otra cosa diferente a la que tú le pediste? ¿Cómo te sentirías? Decepcionado. Tú dirías, yo le di a esta persona estas cosas para que obrara de esta manera, y esta persona, en vez de seguir mis instrucciones, está haciendo todo lo contrario. ¿Tú seguirías confiando en esa persona? ¿No? Por lo tanto, Hashem, que es el dueño, te da cosas para que las administre. Pero resulta que tú te crees mejor administrador que Hashem, que fue quien colocó las leyes de administración. Y como te crees mejor que Hashem, utiliza las cosas de diferente manera a las reglas que Él colocó. ¿Tú crees que Él te va a confiar más? ¿Tú crees que Dios te va a dar más cuando tú abiertamente, intencionalmente estás utilizando lo que Él te dio sin tomar en cuenta sus reglas? Sonríe, Dios te ama. Es por eso que decimos que este tema es un tema tabú. Este es un tema tabú. Este es un tema difícil de hablar, pero es la verdad bíblica. Bueno, el rey, el dueño, que es el que te confía las cosas, te colocó reglas como, por ejemplo, cuando veas a tu hermano necesitado, no te hagas el ciego. No te hagas el loco. Ayúdale. Ay, si no me paga. Eso no es problema tuyo, porque tú no eres dueño. El dueño es Hashem. Eso no es asunto tuyo. Si Él no paga, eso no es tuyo, eso es de Hashem. Hashem te bendecirá porque estás siendo un buen administrador. Pero si tú cierras tu corazón, y dices, no, ¿cómo le voy a dar algo a esta persona y si no me paga? Podrás guardar algo de dinero, pero eso no prosperará. Por una simple razón, no estás siguiendo los principios de administración del dueño. Y los principios de administración del dueño dicen que si ves a un hermano tuyo en necesidad, no le cierres tu mano. De hecho, el texto en hebreo dice, ayudar, ayudarás. Ayudar, ayudarás. Incluso algunos sabios interpretan esa doble expresión, ayudar, ayudarás, que si tú en un momento piensas que con $100 Él se va a ayudar, entonces dale 200. Porque la Torah dice, ayudar, ayudarás. No, yo creo que con $100 Él se resuelve. Bueno, lo va a dar 200. ¿Están entendiendo lo que estamos hablando? Sí. ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo que se llama el que aparece en la cara de $100 en el billete de $100? Benjamin Franklin. ¿Quién es tu Dios? ¿Benjamin Franklin o Hashem?
Porque muchas veces actuamos como si Benjamin Franklin fueran Dios. Y por lo tanto, muchos de nosotros vemos los diezmos como un gasto, la sedacá como pérdida de dinero, incluso hasta para nosotros mismos, para guardar los mandamientos. Preferimos comprarnos un teléfono de $1000. Habla, papá. Pero comprar un libro de $50, no, muy caro. Comprarme unos tefilín, los más baratos. El talí, el más económico. La kipa, la que venda más barata. ¿Cuánto vale esta? 50. Y esta, $3. Dame la de 3. Dame 6. La copa para santificar el Shabbat. A ver, ¿cuál es la más barata? Dame esa. ¿Y así quieres que Dios te bendiga? ¿Así quieres que Dios te prospere? ¿Por qué no prospera? Porque estoy llevando la administración no según los criterios de Hashem, sino según mis criterios. Y mientras siga actuando en la administración de lo que le pertenece a Hashem, no según los criterios de él, sino según mis criterios, el dueño no te va a dar más. Pero si administro según los criterios de él, tengo la confianza de que él me va a dar más. Tengo la plena confianza de que él me va a dar más. Los grandes sadiquín no se preocupaban por las cosas materiales. Por ejemplo, vemos a nuestro santo maestro Yeshua. En una oportunidad se le acerca un discípulo, mira, hay que pagar un impuesto. ¿Y cuánto es el impuesto? Tanto. Ve y pesca. Cuando pescan, resulta que del pez había la moneda. Tome, ve y paga. Mira, maestro, aquí hay 5,000 personas siguiéndolo. ¿Y cuál es el problema? Que tenemos solamente 3 panes y 5 pesos. Repártelo. ¿Y qué ocurrió? Repartieron y hubo más. Sobraron canastas. Estaba leyendo una historia del Baal Shem Tov, que una oportunidad andaba por un campo como un discípulo. Y no había agua, no había una fuente de agua por ahí cerca, y el discípulo tenía sed. Le dijo al maestro, maestro, tengo sed. Y el Baal Shem Tov le dijo, ¿confías en Hashem? Sí. ¿Lo crees? Y el hombre dijo, lo creo. Bueno, vamos a seguir andando. Siguieron caminando, y cuando caminaron por ahí venía un aguatero, venía una persona con agua. Mira, ¿ustedes quieren comprar agua? Sí. Toma. Una pregunta, ¿y qué haces tú por aquí? El hombre contestó, mira, mi jefe normalmente me manda a sacar agua de una fuente, pero hoy se le antojó de que viniera hasta acá a buscar agua de otra fuente, se le antojó. Y venía yo con el peso pidiéndole a Hashem, Señor, ayúdame a alguien que yo pueda vender un poquito de agua para aliviar este peso, y me encontré con ustedes. Que eso va a Shem Tov, miró a sus discípulos y ahí, fíjate. Y citó unas palabras parecidas a las que citó nuestro santo maestro. Mira, los peces.
Miren las aves, perdón. Todo lo que necesitan, Hashem se los da. Lo que tenemos que hacer es pedirle más a Hashem. De todos estos aspectos que tienen con respecto a nuestra economía, Hashem nos da todos estos mandamientos referentes a la economía, es para enseñarnos. Número uno, la confianza en Él. Número uno, para enseñarnos qué es confiar en Él. Tengo que darle los $100 a Él, dáselo. Pero Hashem, confía en Hashem. El libro de Proverbios enseña que aquel que le da al pobre, a Hashem le presta. Y déjame decirte algo. A Hashem no le gustan las deudas. Cuando tú le prestas a Hashem, Hashem paga rápido, porque no le gustan las deudas. No le podrás prestar a mí y yo podré tardarte en pagar. Pero cuando tú le das a alguien en necesidad, dice la Escritura, a Hashem le estás prestando. Es una historia que siempre me gusta citar. Había un hombre millonario acá en Estados Unidos, un judío, millonario en Estados Unidos, que era muy dadivoso. Era un hombre que le gustaba dar mucho tzedakah. Era un hombre dadivoso. Cada vez que venía alguna organización o alguna persona a solicitarle una tzedakah, el hombre daba tzedakah. En una oportunidad, el hombre invirtió en el Wall Street. Y resulta que el negocio en el cual invirtió en el Wall Street no resultó y perdió toda su fortuna. Perdió toda su fortuna. El hijo vino a su padre a reclamarle. Y le dijo, padre, si tan solo no hubieses dado los $100,000 que diste este año en tzedakah, tuviésemos para vivir. ¿Sabes cuál fue la respuesta de este hombre? Le dijo, hijo, lo único seguro que yo tengo son esos $100,000. Porque está escrito, el que al pobre le presta, el que el pobre le da, a Hashem le presta. Y por lo tanto, lo único seguro que yo sé que me va a regresar son esos $100,000. Y así ocurrió. De repente, alguien que le debió una plata le dijo, mira, aquí están los $100,000 que una vez me prestaste, tómalo. El hombre agarró los $100,000, los invirtió otra vez en la bolsa de valores, y esta vez, ¡blum!, hizo una riqueza mayor a la que tenía. Hashem probando su fe, su confianza. Por lo tanto, cuando el Eterno nos establece estos mandamientos que afectan directamente a nuestro bolsillo, es en primer lugar, para trabajar en nuestra confianza en Hashem. A ver, vamos a hacer algo. Métete tu mano en el bolsillo. Y la mujer mete la mano en la cartera. No, la mujer no se mete plata en la cartera. Tu mano en el bolsillo. Simbólicamente. Y di conmigo. Confío en ti, Hashem. Confío en ti. No confío en lo que tengo, confío en ti. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, estas leyes que tenemos acá en la Torá, que tienen que ver con el tema de la economía,
es para producir en tu alma una cualidad extraordinaria que te hará semejante a Hashem, y es la bondad. Hashem es bondadoso. Hashem es bondadoso. Y así como Hashem es bondadoso, tenemos que imitarlo y tenemos que aprender esa cualidad en nuestras vidas, ser bondadoso como Hashem es bondadoso. Por lo tanto, cuando tenemos estos mandamientos en la Torah que afectan mi economía, tiene un propósito especial. No solamente trabajar en tu confianza en Dios, sino establecer en tu alma una cualidad extraordinaria, que es la cualidad de la bondad. No podemos decir que seguimos a Hashem y no ser bondadosos. La bondad es una cualidad que tiene que estar presente en todo hijo de Dios. Una de las cargas que tengo como padre es eso. Ustedes saben muy bien que los niños son todos míos. Sobre todo cuando están en edad chiquita, como está mi Chulami. El Chulami agarra y a veces le quita hasta los juguetes a los demás niños y dice, ¡mío! Chulami hace, no, es mío. Chulami es suyo, no, mío. Y se pone hasta llorar. Yo me quedo en silencio. Pero en mi mente me digo, Hashem, ¿cómo le enseño a la bondad? Está pequeña ahorita, pero ¿cómo le enseño a ella la bondad? La bondad tiene que ser algo que tiene que estar en nuestra alma. Cuando tú eres bondadoso, te asemejas a Hashem. Hashem da, y no espera nada a cambio. Amén. En uno de los escritos de nuestros profetas, Hashem dijo estas palabras: si yo tuviese hambre, te lo pediría a ti. Si tuviera sed, te lo pediría a ti, cuando miras toda la tierra. Hashem da y no necesita nada de ti. Y muchas veces las cosas que Hashem nos pide, que Hashem nos demanda, no es porque Él las necesite, es porque tú las necesitas. Es porque tú necesitas aprender a desprenderte de cosas en tu alma. Cuando Hashem le demandó a nuestro padre Abraham y le dijo, toma a tu hijo, a tu único, a quien ama, a Isaac, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar y sacrifícamelo allí en un altar. No era porque Hashem necesitaba el sacrificio de Isaac. De hecho, cuando llegó el momento cumbre que vio a Abraham con la mano en el cuchillo y así alzada, Hashem le dijo, ¡alto! No lo hagas. Te estaba probando. Te estaba probando. No lo hagas, no le hagas nada, muchacho. Hashem no necesitaba de eso. Era una prueba para Abraham. Por lo tanto, cada vez que la Torah demanda algo de alguien, no es para Hashem el beneficio. El beneficio es para ti. Por eso es que cuando Hashem le hizo el llamamiento a Abraham Avinu, le dijo, Lech lecha. Todos muy bien saben qué significa esa expresión.
Vete por ti mismo, por tu beneficio. Todo lo que Hashem nos ordena y nos manda en su sagrada Torah es para nuestro beneficio. Y déjame decirte algo. Cuando tú le das a una persona con necesidad, podrás perder $100. O podrás perder 20, 50, no estoy diciendo 100, porque sale 100, por poner una cifra. Podrás perder $20. Pero ganaste algo extraordinario en tu alma. La bondad. El dinero no es nada, hermanos. Lo único importante en la vida es Hashem. Y si estamos con Hashem, podemos decir, como dice el salmista, nada me faltará. O como dice la Escritura, no he visto al justo necesitado ni a sus hijos mendigando pan. Lo único que necesitamos en nuestra vida es a Hashem. Lo único. Por lo tanto, cuando tenemos estas cosas en perspectiva, nos ayuda a comprender entonces la importancia de lo que es la administración, este tema de la economía en nuestras vidas. Déjame decirles algo. Nuestro pueblo Israel, en un momento cometió un terrible pecado. Dio de su riqueza, de su joya, para construir un becerro de oro. El Midrash dice que fueron movidos por los, hay una expresión que se me fue ahorita, pero por los gentiles, pues, que salieron de Egipto junto con Israel. Y cuando vieron que Moshe no estaba, era el Raf, creo que se dice la expresión. Y cuando vieron que Moshe se tardaba en el monte, no aparecía Moshe en ninguna parte del escenario, a este grupo se les ocurrió la brillante idea de hacer un dios y construyeron un becerro de oro. No escatimaron. De hecho, dice el Midrash, ¿por qué Aarón les pidió oro? Cuando ellos vinieron y dijeron, construyeles un dios para que le sirvamos, Aarón les dijo, bueno, está bien, denme oro. Y se pregunta el Midrash, ¿por qué Aarón demandó oro? Porque Aarón tenía la esperanza de que si les demandaba lo más preciado, ellos iban a desistir de esa idea de construir el becerro. Entonces Aarón le dijo, deben el oro. Pero como estaba su corazón tan contaminado, ellos vinieron y dieron su oro y lo entregaron, construyeron un becerro. Eso fue un pecado terrible. Un pecado, déjenme decirles algo con respecto al pecado del becerro de oro. Un pecado comparado con los 7 primeros pecados de toda la humanidad juntos, es comparado al pecado del becerro de oro. Los sabios dicen que el pecado de Adán, el pecado de la generación de Noah, el pecado de la torre de Babel, el pecado de Sodoma y Gomorra, el pecado de la generación de Egipto, el pecado de la generación de Enoch, todos esos pecados de las primeras 7 generaciones de la humanidad juntos son comparados solamente con ese pecado del becerro de oro que cometió Israel en ese momento. Pecado terrible. Ellos estuvieron dispuestos a dar lo mejor, su oro, para hacer algo en contra de Hashem. ¿Saben cuál fue
la rectificación de ese pecado. Cuando ellos arrepentidos entendieron el mal que habían hecho, Moshe clamó por ellos. Hashem dijo, está bien, los voy a perdonar. Hashem renovó su pacto. Los perdonó, renovó su pacto, pero Hashem dijo, tienen que rectificar. Y cuando Hashem le dijo, constrúyame un tabernáculo para yo habitar en medio de ustedes, el pueblo de Israel entendió que esa era su rectificación. Y cuando Moshe dijo, traigan los materiales para la construcción del tabernáculo, el pueblo respondió a tal punto que trajeron tanto e hicieron tanto para la construcción del tabernáculo que Moshe tuvo que mandar a decir al pueblo, basta, no traigan más, no hagan más, hay suficiente. Y cuando el pueblo fue generoso, fue bondadoso, dio todo para la construcción del tabernáculo, Hashem dijo, rectificaron el pecado del becerro de oro. Me pregunto yo, ¿cuál puede ser mi rectificación en mi economía? ¿Cuál puede ser mi rectificación? Si durante 30 y pico de años, 40 años, 50 años, 60 años, no sé qué edad tengan ustedes, lo que tenga yo, tampoco lo voy a decir. Pero si durante toda mi vida he utilizado los recursos económicos de una mala manera, ¿cómo puedo rectificar ahora? Yo creo que ahí está la respuesta. Comencemos a utilizar nuestra economía para construir algo que sea para la gloria de Dios. Bien. Y cuando digo construir, no estoy hablando construir algo físicamente. No estoy diciendo vamos a comprar un terreno y construyamos una gran sinagoga. Baruch Hashem, si algún día lo hacemos. Pero cuando digo utilicemos nuestros recursos para construir algo para la gloria de Hashem, busquemos la manera de cómo utilizar nuestra economía para que el nombre de Hashem sea glorificado, para que la gente conozca la Torah, para que la idolatría se acabe en la tierra. Pongamos eso como prioridad en nuestra vida, en nuestra economía. Digámosle a Hashem, Benjamin Franklin no es mi Dios. El Dios es Hashem. El tío Sam no es mi Dios. Mi Dios es Hashem. Y por lo tanto en mi economía lo principal será tu reino. Tu reino, lo principal. Y yo estoy convencido que cuando hagamos eso, o ya lo estamos haciendo, pero cuando lo hagamos más, vamos a ver la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque déjame decirte algo, hay promesas en la Torah de bendición económica. Las promesas en la Torah no es paz en tu corazón, Baruch Hashem, paz en tu corazón también va a haber. Pero cuando uno lee las promesas que Hashem dio en su Torah, Hashem dio promesas como esta: tú serás cabeza y no cola. Podrás dar prestado, pero tú no pedirás prestado. Cuando Hashem le dijo a Abraham: ten por cierto, yo te bendeciré, eso hablaba de la prosperidad económica.
lo tanto, hacer que nuestros recursos se utilicen para la gloria y la alabanza de Hashem es lo mejor que podemos hacer, porque Hashem abrirá su cámara de tesoros en los cielos para bendecirnos. Ahora, yo sé que con este tema hay mucha especulación, sobre todo en nuestro campamento. Del otro lado, hay gente mala, maliciosa, avara, que utilizan incluso la propia escritura para su propio beneficio personal. Yo no estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando que aún cuando tengas que comprarte algo para ti, pero que eso sea para santificar a Hashem, elige lo mejor con tus posibilidades. Si no regateaste en tu celular, si no regateaste al comprarte una tabla, si no regateaste al comprarte un televisor, al comprarte un carro, ¿por qué vas a regatear cuando se trata de las cosas de Hashem? ¿Por qué compramos incluso la copa más barata, las cosas más baratas para las cosas que tienen que ver con Hashem? De eso se trata. De eso se trata. No se trata de que ustedes vengan y tráiganme aquí, pacten conmigo y vengan, no. Pongamos nuestros recursos para la gloria del Eterno. Cumplamos la misma la sedacá. Si vemos a un necesitado, no espera que te pida. ¿Por qué? Porque déjame decirte algo. Es vergonzoso pedir. Es vergonzoso pedir. Si ves a alguien en necesidad, no esperes que pase la vergüenza de tener que decirte, ¿será que me puede dar algo? Porque es vergonzoso. Cuando hagamos esas cosas, veremos la bendición de Hashem de una manera extraordinaria. Quiero terminar simplemente con una historia que siempre hablo cuando hablo de temas como este. Nuestro propósito en la vida. ¿Está apagado? Creo que se acabó la batería. Lo sostengo un ratito. Ahí prende. Ah, no. Con razón. Tenía apagado todo el tiempo. Bueno, vamos a terminar. Aruba Hashem. Lo escuchaba bien. No, sí se escuchaba. No más que hablo duro. No más que hablo duro. Voy a terminar con una historia que es importante. ¿Ok? Una historia que es importante. El propósito de nuestras vidas, entre muchos, es elevar lo material a lo espiritual. ¿Cómo se hace eso? Siempre que hablo de ese concepto, me gusta citar una historia precisamente de un gran sabio de nuestro pueblo que fue el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov, en una oportunidad, le envió una carta a un discípulo con una visión y le dijo: mira, yo quiero que tú vayas a tal sitio y en ese sitio tienes que salir tal día a tal hora rumbo a tal dirección. No le digo el sitio, perdón, le digo tienes que salir tal día a tal hora específica rumbo a tal dirección y vas a dirigirte hacia esa dirección por periodo de 1 hora de camino. Cuando tengas 1 hora exacta de camino, detente en ese lugar, que ahí vas a cumplir una misión. Bueno, el discípulo esperó sin preguntar, no decía cuál era la misión ni nada, simplemente mi rabino me lo mandó, voy a cumplirla. Allá sabré cuál es la misión. Bueno, el hombre esperó la hora tal,
el día tal, llegó el día tal, ya llegó el día indicado. Bueno, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde. Bueno, a las 3 de la tarde estaba listo allí su carruaje. Y cuando el reloj se hizo las 3 en punto, agarró su carruaje y empezó a agarrar dirección hacia el este, que le dijo. Comenzó a andar con su carruaje en dirección al este. Cuando iba 1 hora exacta de camino, que eran las 4 en punto, se detuvo. ¡Plum! Él pensaba que iba a llegar a alguna aldea, que iba a llegar a algún pueblo, que iba a llegar, o que por lo menos iba a encontrar a alguna persona en el lugar donde se encontraba, pero no halló nada. Estaba en medio de un bosque. El hombre le dijo, bueno, seguramente alguien va a pasar por aquí que va a necesitar mi ayuda y esa es la misión que tengo que cumplir. El hombre estuvo ahí esperando, no pasaba nadie, agarró la Torá, comenzó a estudiarla, no pasaba nadie, hizo el rezo de la tarde, no pasaba nadie, y de repente lo que ocurrió fue que a él le comenzó a dar una sed terrible, y el hombre dijo, ¿cómo sacio esta sed? Una sed terrible. Y en la sed cada vez lo desesperado. ¿Y cómo sacio esta sed? Dijo, yo no voy a dejar el carruaje aquí y me voy a entrar a este bosque. Algo tengo que conseguir. El hombre llegó y consiguió una fuente de agua, un manantial de agua. Hizo la verajá, Baruch, atah Hashem, Eloheinu melech haolam, she'akol yeh baruch, y comenzó a beber del agua. Se regresó al carruaje, estuvo esperando un rato más, no pasaba nadie y me dijo, me voy a regresar a casa del rabino porque hice todo lo que él me dijo y no encontré ninguna misión que tenía que hacer. El hombre se fue a la casa del Baal Shem Tov y cuando iba en el camino el Baal Shem Tov salió a su encuentro y le dijo, hijo, cumpliste una gran misión. Y el hombre, ¿qué misión? No hice nada. Y el Baal Shem Tov le dijo, ¿sabes qué? Allí en el lugar donde estaba había una fuente de agua que desde el principio de la creación estaba esperando de que alguien viniera e hiciera una verajá por ella para cumplir el propósito por el cual Hashem nos creó. Hashem creó eso para su gloria. Y desde el principio de la creación, es decir, desde hace más de 5.000 años hasta este momento, nadie había bendecido a Hashem por esa fuente de agua. Por lo tanto, esa fuente de agua no había cumplido su propósito. Cuando tú hiciste Baruch atah Hashem, Eloheinu melech haolam, she'akol yeh baruch, y bebiste de esa agua, esa fuente de agua cumplió su propósito. ¿Qué quiero decirte con esto? Que aún en pequeñas cosas tú puedes elevar lo material a lo espiritual. Con el simple hecho de que tú digas un día a la semana, voy a comprar un cake para Shabbat, y diga, este cake, ¿cuánto cuesta este y este? No me gusta más este cake, lo voy a comprar para el Shabbat, para deleitarme con mi familia en Shabbat y comer y disfrutar, después que acabamos, disfrutamos un postre en Shabbat. Ya con eso tú estás elevando lo material a lo espiritual. Cada vez que tú usas los recursos económicos, usas lo material para santificar el nombre de Hashem, tú estás haciendo que lo material cumple el propósito por el cual lo creó Hashem. Todo Hashem lo creó para su gloria. Hashem creó el oro, la plata, la madera, el hierro. Todo Hashem lo creó para su gloria. El hombre le ha dado mal uso. El hombre ha hecho con el oro ídolos. Ha hecho con la madera ídolos. Ha hecho con las cosas materiales su propio beneficio, su propio deleite. Los hijos de Dios, los hijos de Hashem, entendemos que lo material es para la gloria y la alabanza de Hashem. Tengamos eso siempre presente en nuestras vidas. Que Hashem les bendiga grandemente. Aleluya. Amén. Shabbat shalom.